Bienvenidos a este día número 4 de julio de 2023. Yo soy Sergio Juárez y facilitador certificado de Access Consciousness. Mucho ruido, hay mucho ruido. ¿Qué quiere decir eso? A ver, para todos los que les gusta lo significativo, ¿qué es el ruido? ¿Qué es el ruido en los lives? ¿Cómo están, queridos? Denme un segundo para compartirlo en el grupo del 30x30 y comenzamos con esta actualización, ¿vale? O no, empezamos ya de una vez. Eliminación y erradicación de la desertificación microbiótica de la dermis y la actualización de la dermis regenerativa macrobiótica para el cuerpo y la tierra. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Si es tu primera vez en este live y no sabes qué estoy haciendo, lo que estoy haciendo es una activación energética de un proceso energético de Access Consciousness, que es este que acabo de repetir. ¿Y cómo se activa? Simplemente lo dices y luego dices el enunciado aclarador. Bienvenidos, bienvenido, bienvenida. Si es tu primera vez, quizá te gustaría ver los lives anteriores donde he hablado un poco más al respecto de esto. Hace unos días hablé sobre el enunciado aclarador, un poquito. No fue propiamente una clase, pero sí sí más claridad sobre lo que es el enunciado aclarador. Bien, chicos, hoy quiero hablarles un poquito sobre las barras, sobre esta herramienta ya tan conocida por muchas personas que conocen las herramientas de Access Consciousness. ¿Han escuchado hablar de las barras? ¿Saben lo que son las barras? ¿Han recibido barras? ¿Les gustaría recibir barras? Las barras son una herramienta que es un básico de Access. Y un básico es como unos jeans, es como algo que está ahí siempre, listo para ser usado cuando lo requieras. Unos jeans te los puedes poner en una situación totalmente informal, en el día a día, pero también los puedes usar en ciertos momentos, incluso momentos donde se supone que tendrías que estar vestido de una manera muy formal, ¿no? Por ejemplo, si lo sabes combinar, unos jeans son unos básicos. Ok, ¿por qué digo que las barras son unos básicos? Pues porque no importa la cantidad de clases que hayas hecho, no importa si solo hiciste las barras, no importa si ya estás en la clase más avanzada de Access. Las barras siempre van a ser un regalo para quien las recibe y para quien las da. ¿Y por qué digo esto? Porque las barras son un espacio en el que permites que todo ese ruido, que todo ese ruido, como con el que empezamos este live, todo ese ruido, bueno, en Instagram no, solamente se empezó el ruido acá en Facebook, que todo ese ruido que está en tu cabeza deje de ser relevante para ti. Y me refiero a ruido como las emociones, como los sentimientos, como las historias, como los pensamientos y todo eso que te distrae de lo que a ti te interesa. ¿Sí? Como yo traté de arreglar el ruido de mi sistema de sonido, entonces me distraje de esto. Entonces, cuando tú estás escuchando ese ruido constantemente en tu cabeza, te distraes. Lo que pasa es que lo que estás creando no es un live, es tu propia vida. Es un live, pero real. Es un live en modo live totalmente. Estás creando tu vida. Entonces, cuando hay mucho ruido, ese ruido lo que hace, ese ruido lo que hace es em, distraerte, quitarte tu atención para poder resolver algo que está ahí en ese ruido o lo que lo está generando. Y entonces, pues ese distractor te impide crear tu vida de una manera mucho más grandiosa. De eso se tratan las barras, de que tú tengas el espacio para seguir creando tu vida como un lugar grandioso. Bien, a ver, cuéntenme por aquí, chicas y chicos, si es que han estado recibiendo sus sesiones de barras, si es que han tenido barras, si es que no han tenido últimamente, si es que algún día las han recibido o no las han recibido. Bien, a ver, entonces vamos a ver quién anda por acá. Feliz martes, Rosy, feliz martes. Y damos por la activación de la eliminación y erradicación de la desertificación microbiótica de la dermis y la actualización de la dermis regenerativa macrobiótica para el cuerpo y la tierra. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pobad y más allá. Las leo, chicas o chicos.
Si alguien aquí ha recibido barras, si ya saben lo que son las barras, si no saben lo que son las barras. Hola Roxana, buenos días. Si están aquí, seguramente ya conocen las herramientas de Access o les interesan las herramientas de Access, chicas. Y una herramienta em, es eso que usas para tener más facilidad en tu vida. Nada más. Entonces, una herramienta no es algo complicado, no es algo complejo. Una herramienta es algo simple, es algo sencillo, que cuando lo usas, entonces te va a dar más facilidad. Bueno, claro, hay herramientas muy complejas, ¿no? Hay herramientas súper, súper complejas. Yo me acuerdo cuando aprendí a usar el Excel, eh, si conocen Excel, todos los que están aquí, Excel es una herramienta para las oficinas, bueno, para cualquier persona que la quiera usar, ¿no? Pero básicamente se usa en oficinas, en trabajos donde hay que hacer uso de hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aprendí a usar Excel, fue una herramienta que me llevó un tiempo aprender. Y era complicada para mí al principio, pero una vez que entendí cómo funcionaba, cuál era como la lógica del Excel, entonces después fue una súper herramienta para mí durante años y años. Una herramienta para tener control sobre asistencias, sobre pagos, sobre un montón de cosas que hacía en mi trabajo de oficina. Pero una vez que hacía, por ejemplo, la hoja de cálculo, yo se la dejaba a mi secretaria y mi secretaria se encargaba de llenarla, de darle un poco más de formato. Yo diseñaba la hoja de cálculo según mis necesidades y luego ella la ejecutaba. Ok, con las barras es algo muy parecido. Tú recibes una sesión de barras o das una sesión de barras y no es que tienes que seguir toda la vida haciéndolo, no es que tú tienes que estar siguiendo dando sesiones de barras de una manera continua, sistematizada, sino que las barras empiezan a hacer todo lo que sigue. Tú te corres una sesión de barras o vas a que te corran una sesión de barras y entonces después dejas que la magia suceda. Así como yo hacía mis hojas de cálculo y luego dejaba que la magia sucediera, que las hojas de cálculo empezaran a hacer de las suyas. Se empezaban a llenar y empezaban a tener toda esta información que a mí me hacía falta en ese momento. Ok, con las barras es una herramienta que va a pasar lo contrario. No vas a recibir más información, sino que vas a empezar a disolver toda esa información. Pero tú no tienes que saber cómo. Tú solamente realizas una sesión y entonces empieza a suceder. El cómo no es algo que tú tienes que entender. Creo que mi ejemplo estuvo un poco raro. Sonaba mucho más lógico en mi cabeza. Ok, sonaba mucho más lógico en mi cabeza, pero bueno, ahí se los puse, ¿sí? Para mí fue aprender a dar sesiones de barras, o recibir sesiones de barras, era algo que quería entender cómo pasaba, que quería justificarle a otras personas y justificarme a mí, hasta que me di cuenta de que yo no tenía nada de control de lo que estaba pasando. Yo daba una sesión y luego sucedía la magia. Yo no sabía cómo iba a suceder la magia. Yo daba una sesión o recibía una sesión y después venía, o durante o después venía la magia. Y eso es lo que hacen las barras. Crean un espacio del que no tienes control, del que no puedes tener control. Por eso es que yo les he dicho algunas veces, si alguien te promete algo con las barras, entonces te está mintiendo. Porque no sabe lo que puede suceder con una sesión de barras. O sea, a ver, como una promesa, ¿sí? Me refiero a eso. Si tal vez muchas personas damos información. Coño, coño, denme un segundito. Listo, ya quedó. Ok, tal vez muchas personas damos mucha información respecto a lo que pasa con las barras, pero todo esto es compartir y compartir y compartir y compartir lo que hemos visto que sucede, ¿sí? Pero si alguien te dice, es que con una sesión de barras te vas a súper relajar. Puede ser que sí, pero hay sesiones de barras que me superprenden, por ejemplo. Entonces ahí ya no aplica. Una sesión de barras no tiene un resultado específico, pero lo que sí podemos reconocer es que
algo cambia después de una sesión de barras. Y eso que cambia tiene que ver contigo, con cómo lo permites, con cuánto lo permites, con lo que estás viviendo en tu momento, con lo que estás viviendo en ese momento de tu vida. Y algo que me gustaría compartirles, por ejemplo, en este sentido, ahorita es, pero los voy leyendo. Dar y recibir. Ahí sí que hay magia, dice querido Juanjo. Hola, Juanjo. Así es. Dar y recibir. Cuando tú das una sesión de barras, estás dando y recibiendo. Dando y recibiendo. Cuando tú recibes una sesión de barras, tal vez no eres consciente de que estás dando, pero también estás dando. Estás recibiendo, estás en modo de recibir, pero también estás dando. Entonces, eso es la verdadera contribución, ser y recibir. Más que dar en el sentido de esta realidad o en el sentido metafísico, es ser y recibir. Eres y recibes. Eso es la contribución. Podríamos decir dar, pero dar tiene un riesgo. Dar implica servicio. Y en Access no se habla sobre el servicio, o no es no es un tema, porque el servicio es como un tema que cada quien puede interpretar de una manera completamente diferente. Déjenme los leo. Ujú. Ok. Les quiero decir algo sobre las neurociencias, ¿vale? Sí, he recibido barras, las corro, perfecto. Entonces, sé que muchos de ustedes conocen las herramientas de Access. Miren, hola Brenda, buenos días. Ok, entonces, según las neurociencias, o sea, las ciencias que estudian el cerebro, cuando nosotros hablamos, se activan ciertos puntos del cerebro. Ya saben, estos escáneres que hacen donde el cerebro se va iluminando, ¿no? O van cambiando de color los gráficos. Ok, cuando tú hablas, se emiten luces en ciertos puntos del cerebro. Cuando tú escuchas, se emiten en otros puntos diferentes. Es decir, tú cuando estás en modo receptivo, ya que estábamos hablando de dar y recibir, cuando tú estás en modo receptivo, activas unos puntos de tu cerebro. Cuando tú estás en modo activo, dando o hablando, dando información a través del proceso de la verbalización, entonces lo que haces es activar otras partes de tu cerebro. Lo interesante aquí es lo siguiente, chicos. ¿Qué pasa cuando piensas? Ok, cuando hablas, algunas. Cuando escuchas, otras. Pero ¿qué pasa cuando piensas? ¿Cuál de las dos creen que se activa cuando piensas? A ver, se los dejo. Para que vean, para revisar este proceso de la supuesta intuición. ¿Cuál de las dos áreas o qué pasa cuando tú piensas? Si cuando hablas se activa un punto A, cuando verbalizas se activa un punto B, ¿qué pasa cuando piensas? Porque pensar no es ni hablar ni escuchar, es otro proceso. ¿Qué creen que es lo que pasa? Fíjense, y esto es algo que respondió una respuesta, es algo que respondió una pregunta que me hice algún día. Cuando tú piensas, se activan las mismas partes de tu cerebro que cuando escuchas. Qué interesante, ¿no? Cuando tú piensas, no se activan las partes de tu cerebro con las que hablas, se activan las partes de tu cerebro con las que escuchas. O sea, pensar, si lo vemos desde esta perspectiva así tan reduccionista, pensar es escuchar. O sea, ese famoso diálogo interno que se supone que todos tenemos, no es más que un acto de escuchar. ¿Con quién hablas cuando hablas en tu diálogo interno? ¿Lo habías pensado alguna vez? ¿Te habías hecho esta pregunta?
Yo sí me la hice hace algún tiempo. Bueno, muchos años. Hace muchos años me hice esta pregunta. ¿Con quién chingados hablo cuando hablo conmigo mismo? Décadas ya que me hice esta pregunta. Y entonces probablemente en ese momento no vino como tal la respuesta. Pero luego, algunos años después, vino la conciencia de que en realidad cuando hablas contigo, no estás hablando contigo. Estás hablando con un montón de cosas, que pueden ser desde programas, que pueden ser entidades, que pueden ser un montón de cosas a las que te estás alineando. Cuando tú hablas contigo, lo que haces es alinearte a sistemas de creencia. Por eso es que cuando se activan las partes del cerebro de la escucha al hablar contigo, entonces el diálogo con quién es. El diálogo es con eso a lo que te estás alineando. ¿Les hace sentido? Ok, cuando tú te corres las barras, entonces lo que creas es espacio. Ese diálogo y ese parloteo termina y entonces empiezas a darte cuenta con mucha claridad. El parloteo interior, interno, ese parloteo en el que no estás hablando contigo, no estás hablando con nadie, te estás alineando y escuchando ciertas cosas. Entonces, en Access se dice, el 99% de tus pensamientos, sentimientos y emociones no son reales, no son tuyos, no, a ver, no, no son reales, no son tuyos. Si el 99% de los pensamientos, sentimientos y emociones que crees que son tuyos no son tuyos, entonces ¿qué son? ¿Ok? Las barras te ayudan a liberarte de esa sensación de apropiamiento o de apropiación que has hecho, de pertenencia que has hecho al creer que esos pensamientos, sentimientos y emociones son tuyos. Ok, pidamos entonces por la activación de la eliminación, erradicación y disipación de la desertificación microbiótica de la dermis y la actualización de la dermis regenerativa macrobiótica por el cuerpo y la tierra. Acertado, equivocado, bueno, malo, pues poco, todos los nueve cortos chicos pueden más allá. Bien, a ver chicos, díganme algo, cuéntenme algo. ¿Tiene para ustedes sentido esta pregunta de ¿con quién hablo cuando creo que estoy hablando conmigo? Háztela, hazte esta pregunta. ¿Con quién realmente estoy hablando cuando digo que estoy hablando conmigo? Y si te la haces, se va a mostrar para ti la conciencia de esta pregunta. Y no importa si se muestra en este live, si se muestra mañana, en un año o en 10. Pero si no te la haces nunca, pues entonces probablemente no se va a mostrar nunca la conciencia sobre esto. ¿Les ha pasado cuando hay esa voz interna que dice, es que no vas a poder, es que es muy difícil, es que no, otros sí pueden, pero yo no puedo, es que esa persona puede porque, no sé, alguna vez escuchaba de alguien decir, bueno, es que ellos pueden porque tienen sirvientes, porque tienen tiempo, porque tienen dinero. ¿Sí? Esa mujer tiene 80 años y está entera, feliz y tiene un cuerpo sano. ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque tiene sirvientes, porque tiene la vida resuelta. Esa es la justificación de alguien que probablemente no tiene esas mismas condiciones. Ajá. Ese diálogo interno en el que tú dices, él sí puede por esto y esto y esto, y yo no puedo porque yo no tengo eso que él tiene. Por ejemplo, eso es aquí a lo que tú te alineas. Esos pensamientos no son tuyos, pero tú te alineaste a ellos porque alguien te los está mostrando, te los está diciendo, o te los mostró, o te los dijo en el pasado. Y entonces te alineaste a ellos. El 99% de tus pensamientos, sentimientos, emociones, argumentos no son tuyos. Son ideas a las que te estás alineando. ¿Quieres cambiar tu realidad? Deja de alinearte a eso. Deja de alinearte a todo aquello a lo que te has estado alineando que no eres tú. Las barras te sirven para que tú puedas dejar de alinearte a eso, para que tengas un espacio en el que tú puedas dejar de creer que eso que escuchas es tuyo, creer que esa voz interior eres tú,
Creer que esa voz con la que tú parloteas todo el día es hablar contigo mismo, contigo misma. No, no estás hablando contigo misma o contigo mismo. Te estás alineando a ciertos programas. Pero si tú te haces la pregunta, ¿con quién hablo cuando creo o cuando digo que estoy hablando conmigo mismo? Vas a reconocer que hay muchas cosas a las que te has alineado, muchos sistemas de creencia a los que te has alineado, muchos pensamientos, muchas ideas, pero que no son tuyas, que son de algo más o de alguien más. Y entonces las herramientas de Access tienen todo el sentido del mundo, si es que quieres cambiar algo en tu vida. Oigan, hoy están como, estoy hablando y hablando y hablando. Si no me ponen, aunque sea hola, buenos días, entonces terminamos este live. Pidamos por la eliminación y erradicación de la desertificación microbiótica de la dermis y la actualización de la dermis regenerativa macrobiótica para el cuerpo y la tierra. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, y más allá. Ok, las barras son una forma en la que tú dejas de hacer tuyo todo ese parloteo mental que has creído que es tuyo. Hola Sandra, buenos días. ¿Quién estás siendo hoy? ¿Sí? ¿Quién estás siendo hoy? Esa es otra buena pregunta. ¿Sí? Bien, muchas gracias, chicos. Porque sí, de repente es como que, ok, estoy hablando para gente que lo va a ver en el futuro nada más, o hay alguien presente, o ya sus cerebros se quedaron así de echando chispas. Eliminación, erradicación y disipación de la... Ah, no, eliminación, erradicación de la desertificación microbiótica de la dermis y la actualización de la dermis regenerativa macrobiótica para el cuerpo y la tierra. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos, pobad y más allá. Hola Laura, buenos días. Buenos días a todas. María, Lili, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Ok, ¿con quién hablas cuando hablas contigo misma o contigo mismo? ¿Con quién realmente estás hablando? Te sorprenderías. Te sorprenderías si tuvieras conciencia de que con quien estás hablando no es contigo mismo o contigo misma y que mucho de lo que estás creyendo que es tu voz es en realidad la voz de gente muerta, literalmente. Es la voz de sistemas de control, es la voz de sistemas de limitación, ¿sí? Las barras son una de las formas en las que te puedes liberar creando un espacio mental desde el cual puedes reconocer que todas esas voces que crees que eres tú, realmente no eres tú. Y si te gustaría ir más allá, si realmente, si para ti realmente hay un interés genuino en ir más allá, pues bienvenido. Bienvenido a la clase de las barras. 16, creo, 16 de julio voy a tener una clase de barras donde podemos explorar mucho más todo esto que te estoy diciendo. Mis clases de barras no son una clase de barras típica. Eso sí te lo puedo decir. Mis clases de barras no son una clase en la que vas a venir y yo te voy a dictar algo y tú vas a escribir y vamos a leer el manual y te voy a dictar como en la escuelita. No, no son clases. Mis clases de barras son espacios de facilitación donde vamos a explorar y donde vamos a reventar toda esa insania con las herramientas que vamos a poner en práctica. El manual de la clase de barras no solamente es para que aprendas a dar sesiones de barras y a recibir sesiones de barras. Hay más herramientas y vamos a explorar esas herramientas. En mis clases yo exploro las herramientas a través de algo que en Access se conoce como facilitación. O sea, no voy a leer el manual de principio a fin. Lo que vamos a hacer es que tú vas a hacer preguntas y yo te voy a facilitar para que al facilitarte tú reconozcas las herramientas. No soy un profesor de barras, soy un facilitador de barras. Es diferente. Ajá. Y lo que vamos a hacer en la clase es que yo voy a usar las herramientas para facilitarte. ¿Vale? Si lo que te interesa es realmente... No, te va a estallar la cabeza.
Sí, te va a estallar la cabeza. Si lo que te interesa es realmente ir por más conciencia, por espacios de más conciencia, para ti, para los tuyos, si lo que te interesa realmente es ser una contribución, quizá te gustaría salirte del modo escuelita, del modo escuelita. ¿Se acuerdan de este, cómo se llamaba este señor? Había un cómico, ¿no? En los años noventas que tenía una escuela en la que todos eran adultos, pero se vestían como niños. ¿Se acuerdan de este programa? Ay, ¿qué horas son? 7:47. Es que ahorita a las 8 tenemos el programa de El Dinero. Ah, sí, Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Se acuerdan cómo es que ese señor que era un cómico, o es un cómico, no sé si todavía vive o no, el señor? Este señor tenía un programa que se llamaba como La Escuelita o algo así, ¿no? Jorge Ortiz de Pinedo, exacto. Hoy andamos muy ochenteros. Ok, entonces, Jorge Ortiz de Pinedo, este señor tenía un programita que era La Escuelita. Entonces eran un montón de adultos disfrazados de niños, que era como una emulación también del Chavo del Ocho, ¿no? Eran un montón de adultos actuando como niños, pero eran niños como, pues bueno, eso, ya, todo el mundo, ya vino la imagen, ya se las puse ahí. Ok, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a jugar a la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo en la clase de barras. Yo no te voy a dictar nada. No vamos a jugar a la escuelita, no hay un pizarrón, no hay reglas. Lo que hay es facilitación. Y la facilitación es con las herramientas de Access Consciousness. Y lo que vamos a hacer es explorar. Y en esta exploración, las reglas de las escuelitas no funcionan para mí. Eh, bueno, de una vez te lo digo. Si lo que estás buscando es eso, pues no, conmigo no lo vas a encontrar. ¿Qué vas a encontrar conmigo? Pues vas a encontrar un espacio. Ok, conmigo no vas a encontrar nada. Conmigo vamos a crear un espacio. No vas a encontrar algo. Vas a crear un espacio, vamos a crear un espacio desde el cual, si tú estás dispuesto o dispuesta a abrir la caja de Pandora, entonces se podrán salir un montón de popo que has creído que es tuya. Por eso lo dije, chicas. Y para los que llegaron después del inicio del live, quizás les gustaría verlo desde el inicio, porque les mostré cómo incluso la neurociencia lo establece de esta manera. Las áreas del cerebro que se activan cuando hablas son unas, las áreas del cerebro que se activan cuando escuchas son otras. ¿Qué áreas, para los que no estaban aquí, qué áreas crees que se activan cuando piensas? Entonces, cuando piensas, las áreas que se activan son las de la escucha. Hola Ivonne, buenos días. Rosalía, ¿cómo estás, querida? Andas por acá en Instagram. Entonces, cuando piensas, las áreas del cerebro que se activan son las mismas de la escucha. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que en ese diálogo interior lo que se active en tu cerebro sean las mismas áreas que se activan cuando escuchas. Porque esto te indica algo clarísimo. Cuando tú estás en ese diálogo interior contigo misma, en realidad, ¿con quién estás hablando? Porque lo que estás activando en tu cuerpo es la escucha, no el hablar, no el área del habla. Todo lo que esto está trayendo, lo descreas y lo destruyes, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, pues, todos los nueve cortos chicos, podemos allá. Entonces, chútense el live desde el principio para que vean todo esto. Ya lo había preguntado anteriormente. Ajá. Toda esa alineación a la que has hecho a los sistemas de creencia, a los sistemas, a las metodologías, a los dogmas, a las regulaciones, a las reglas, ¿a qué más? Toda esa alineación que has hecho a algo en esta realidad es lo que te hace creer que estás hablando contigo mismo o contigo misma, pero en realidad con quien estás hablando es con un montón de cosas, con un montón de energías, con un montón de entidades, se conocen en Access, que realmente no eres tú. Por eso es que las barras son tan poderosas, chicos y chicas. Porque lo que hacemos es dejar de escuchar todo eso, como si fuera
ese diálogo interior. Y entonces al dejar de escucharlo, dejas de alinearte a eso y empiezas a reconocer que tienes posibilidades. Y esas otras posibilidades tienen que ver o están disponibles para ti de una manera mucho, mucho, muy diferente al diálogo interior. Las herramientas que se comparten en en la primer clase o en la clase de barras son herramientas para que accedas a ese espacio. Así es que si te interesa, si te gustaría, el 16 de julio podemos seguir explorando este espacio, ¿vale? Podemos seguir explorando con quién estás hablando, porque probablemente has estado hablando con un piloto automático, con un programa que tiene respuestas preestablecidas. ¿Se han fijado? ¿Se han fijado que cuando mandamos un mensaje a una tienda, por ejemplo, ¿no? Por WhatsApp, hola, me gustaría comprar algo. ¡Pum! Te despliegan un montón de opciones para responder, ¿no? ¿Te interesa comprar? ¿Tienes alguna pregunta? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces tú eliges una de esas respuestas. Eso es un boot, eso es un robot contestándote. Eso es una máquina. Y esa máquina tú la vas alimentando con tus respuestas. Sí, no, sí, no, sí, no. Opción A, B, C o D. Sí, no. Opción A, B, C o D. Y así es como funcionan los bots, los robots. Todos los lugares donde estás hablando con un robot y crees que eres tú, lo descreas y lo destruyes. Acertado, equivocado, bueno, mal, muy punto, los chicos pueden demasiadas. La cosa aquí es de que a veces hablas con un robot emocional. A veces hablas con un robot sentimental, a veces hablas con un robot rencoroso, a veces hablas con un robot que está atorado en ti. Bueno, si te gustaría explorar más ese espacio que son las barras, para dejar de creer que estás hablando contigo cuando en verdad estás hablando con un robot, si te gustaría explorar más este espacio, eres bienvenida, eres bienvenido. El 16 de julio vamos a tener un espacio, una clase de un día entero, desde las 10:30 de la mañana hasta las 7:30 más o menos de la noche, en el que vamos a explorar a través de la facilitación lo que son las herramientas de Access Consciousness y aprenderás a dar sesiones de barras y a recibir sesiones de barras. Recibes y das 2 sesiones y bueno, es divertido, chicas. Aquí contándoselos, ay, algo pasó. Aquí contándoselos suena más serio de lo que realmente es. La clase es diferente. En la clase las cosas son mucho más dinámicas. En la clase todo está sucediendo de una manera diferente. No hay esta parte de dolor que está viendo en este momento. No hay esta parte de resistencia. ¿Por qué? Porque en la facilitación lo que hacemos es disolver toda esa resistencia. ¿Sale? Sí, pero dice María, nos dejaste en mudos todo el día. Estaré atenta para saber con quién hablo o a quién escucho. Sí, y miren, la cosa es esta. Al final es irrelevante. Lo importante es que reconozcas que todo eso, que todo eso que crees que son tus sistemas de creencias, en realidad no son programas, más que programas. Si tú te quieres salir de ese modo piloto automático, hay herramientas para ello. Solamente que lo tienes que elegir, querido, querida. O sea, es una elección y no va a suceder con un live. O sea, no va a suceder con simplemente desearlo. A eso es a lo que me refiero. No con un live, sino a desearlo. ¿Deseo salirme del modo piloto automático? Pues sí, pero un deseo no es el inicio del cambio. Un deseo se puede quedar en un deseo una eternidad. La acción, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Ok, escucharte, perfecto, escúchate. Escucha porque ese diálogo te va a mostrar algo, te va a mostrar a lo que te has alineado. Cada pensamiento que crees que es tuyo solamente es algo a lo que te has alineado. Entonces, ok, ya me di cuenta de que me estoy alineando, por ejemplo, a la carencia. ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué, qué voy a hacer? Ujú. Bien, las herramientas son para eso, chicas, chicos, para que podamos crear desde un lugar con mucho más facilidad, ¿vale?
Oigan, pues me voy. Muchas gracias, nos vemos. Ahorita tengo el programa de cómo convertirse en dinero. Ahorita a las 8. Vamos por la cuarta sesión. Si lo eligen, todavía se pueden inscribir a este programa. Es un programa basado en un libro. Este mes pasado terminé con lecturas de libros. Terminé con lecturas de libros el mes y empezamos julio con lecturas de libros. La semana pasada leímos, wow, el de las relaciones, que estuvo potentísimo. Y esta semana, por las noches, estamos leyendo y facilitando también el libro de El sexo no es una grosería. Y de verdad, la sesión de ayer fue una pasada. Literalmente, ah, disolvimos toneladas y toneladas de inconsciencia. Y ahorita vamos con el programa del Club del Libro, Cómo convertirse en dinero. Vamos en la sesión número 4 hoy y nos quedan todavía 7 sesiones con la de hoy. Si lo eliges también puedes venir a disolver. Ahora, no se trata de cuánto dinero tienes, se trata de cómo te relacionas con él. Porque tú puedes tener mucho dinero y ser súper carente y no te estás dando cuenta. Tú puedes tener poco dinero en esta realidad, pero en realidad energéticamente tienes mucho y no lo estás reconociendo. Entonces puede haber muchas formas de relacionarse con el dinero que pueden estar creando en ti una realidad de dinero o con el dinero que no es la más grandiosa. Si te gustaría expandir esta conciencia, bienvenido, bienvenida. Y bueno, ya les dije, el 16 tenemos la clase de barras, así es que quienes lo elijan, bienvenidos, bienvenidos. Ya hay gente inscrita para esta clase, ya hay personas eligiéndola. Em, Pídeme informes si te gustaría participar. Y el fin de mes estaré también en Zacatecas, facilitando barras y facelift. Facelift es un espacio, es un proceso corporal para apapachar al cuerpo, para liberarlo, para darle un espacio también de autorregeneración, de activación de energías. En facelift se activan más de 30 energías que le permiten al cuerpo regresar a su, a su modo de libertad desde la cual se puede autorregenerar y ser el gran compañero de vida que es para ti. Bien, nos vemos. Ahora sí, que tengan un excelente martes y nos vemos mañana. Hoy sí estuvo larguito, ¿eh? Hoy no empecé tan tarde, así es que si les gustaría volver a ver este live, ahí véanlo después y coméntenme en los comentarios. He estado tratando de contestar los que no he contestado aquí directamente en el live, los contesto con textos, ¿vale? Chao, chicas, chicos, gracias y nos vemos el día de mañana. Y para quienes están en el club del libro de cómo convertirse en dinero, saben que el live es un 10% de la potencia de la sesión, de la sesión privada del dinero. Entonces, nos vemos por allá. Chao.